Muy bien, este es el panorama de la Amazonía. Vamos a ver ahora algunas enfermedades que son propias de estas poblaciones aisladas y que son propias de estas poblaciones. Como dijimos hace un momento, son enfermedades que no se van a encontrar en prevalencias altísimas en el interior del país. Por eso el sistema nacional no las tiene en cuenta. Por eso no hay programas asociados. Y si hay programas asociados, son programas que no tienen una participación importante en recursos. El tracoma ocular entonces fue descrito en el año 2010 para Colombia. El nombre popular es ceguera. El código de la clasificación internacional de enfermedades es A71. Es una queratoconjuntivitis crónica recidivante, producida por una bacteria llamada Clamidia trachomatis, que afecta inicialmente en los estadios de vida iniciales, en los primeros 5 años, los primeros 9 años de vida, afecta la conjuntiva tarsal y produce conjuntivitis repetidas. Esas conjuntivitis repetidas generan una segunda fase después de los 15 años, que es la fase crónica. Se manifiesta por la profundización de las pestañas, la entrada de las pestañas en contacto con el globo ocular. Y esto genera un proceso de abrasión que lentamente va dañando la córnea y va produciendo lesiones a nivel corneal. Esas lesiones a nivel corneal generan panus, neovascularización, y esa neovascularización facilita además los efectos de las infecciones primarias. Eso es lo que genera la opacidad corneal. Y produce ceguera. En el mundo hay 84 millones de personas afectadas por tracoma ocular, hay 8 millones de personas con impedimento visual y representa el 3% de la ceguera prevenible en el mundo. Es la primera causa de ceguera prevenible en el mundo. Nosotros en el departamento del Vaupés tenemos 80 personas operadas ya, que son personas a las que se les detiene el proceso de ceguera, pero hay muchas personas más que van a resultar con la enfermedad. Entonces veamos cómo es la patogenia. El agente causal dijimos que es una bacteria que se llama Clamidia trachomatis, de los serobares A, B, B, A y C. Los otros serobares del D a la K son serobares que están asociados a enfermedades venéreas. Y los serobares L1, L2 y L3 principalmente asociados al linfogranuloma venéreo. Los serobares A, B, B, A y C son los únicos de clamidia que producen el tracoma ocular. Entonces, encontrar clamidia en una persona, en los ojos, no siempre es tracoma ocular. ¿De acuerdo? La distribución entonces, hasta el año 2012 Colombia fue reconocido como un país con nuevos casos de tracoma ocular, al igual que Guatemala. Y es tiene una distribución muy amplia en África, en Asia y en Australia. Hace aproximadamente 300 años ingresó a Colombia en las migraciones que se presentaban de esclavos provenientes de Portugal, provenientes de África y algunas personas de Asia. Y esa entrada del tracoma en estos territorios, en Ceará y Marañón, fueron los primeros focos conocidos de tracoma ocular para las Américas. Posteriormente, tomaron en la mezcla que hubo en las caucherías, posteriormente en las caucherías y en otras actividades en las que mezclaban indígenas y mezclaban esclavos para el trabajo forzado, los indígenas se infectaron y continuaron con la diseminación de la enfermedad hacia el resto de la cuenca, hasta alcanzar poblaciones colombianas. El modo de transmisión entonces está asociado directamente con la disponibilidad de secreciones. El principal modo de transmisión es persona a persona y el segundo modo de transmisión es a través de insectos.
Los insectos tienen una participación importante porque actúan como fomites con alas, es decir, se infectan de forma mecánica, toman las secreciones y posteriormente se paran en un ojo sano, con untadas las patas y la proboscis con esas secreciones y producen la enfermedad. Transportan la clamidia y producen la enfermedad. El periodo de transmisibilidad es variable y se ajusta al tiempo de duración de las formas activas. Las formas activas se presentan en los primeros años de vida, hasta los 9 años. Dijimos que posterior a los 9 años vienen las formas crónicas, que son las representadas en el daño ya mecánico de las pestañas en contacto con el globo ocular. El diagnóstico es eminentemente clínico. El diagnóstico se realiza a través del examen ocular externo. La eversión del párpado nos permite ver algunas fases activas, que ya las vamos a ver cuáles son, las vamos a describir, y la visualización externa del párpado nos permite ver algunos signos de la fase crónica. La enfermedad entonces tiene 5 fases clínicas. La primera fase clínica es el tracoma folicular. Que se caracteriza por la aparición de folículos, 5 o más folículos de 0.5 o más de diámetro. Muchas enfermedades pueden producir folículos, pero en menor cantidad o en menor tamaño. Solo tracoma ocular, solo Chlamydia trachomatis, produce folículos mayores de 0.5 y en cantidades superiores a 5 folículos. Entonces, con este criterio definimos que un niño tiene tracoma activo. Los folículos no son más que colecciones de células blancas, de células de defensa subepiteliales, que se elevan en la conjuntiva y le dan esta apariencia. La segunda fase es el tracoma intenso. El tracoma intenso se caracteriza por la velación de los vasos sanguíneos. Mire que en el anterior podíamos ver la vasculatura en la conjuntiva, se ve la red de vasos y la inflamación progresa tanto que vela hasta el 50% de esa vasculatura. Y además se logran ver los folículos. Esta es la segunda fase de la enfermedad. Se denomina tracoma intenso. La tercera fase lleva implícito ya un daño, ya empieza a aparecer casi que después de los 9 años. Y esta es la fase en la que empiezan a verse los daños crónicos de la enfermedad. Porque después de muchos episodios de conjuntivitis agudas foliculares, después de muchos años empiezan a verse los estragos de esa actividad de la bacteria sobre la conjuntiva. Y empiezan a formarse cicatrices que se van uniendo y van formando cordones fibrosos y van generando pérdida de la elasticidad de la conjuntiva. Esto lleva posteriormente a la tracción de las pestañas, la tracción del párpado desde su interior y genera la pérdida de convexividad de las pestañas y hace que las pestañas entren en contacto con el globo ocular. Ese contacto con el globo ocular lleva a la quinta fase, que es la fase de opacidad corneal. Esta fase que vimos anteriormente se denomina triquiasis tracomatosa. Triquiasis tracomatosa. Y es esta la que vamos a identificar para orientar la cirugía al paciente. Las otras formas son difíciles de ver, pero con que solamente identifiquemos personas con colecciones de pestañas en contacto con el globo ocular, ya es un elemento importante para detenerle la ceguera a esa persona. Entonces la última fase es la fase de opacidad corneal, que se manifiesta por la aparición de daño en la córnea que impide la visualización del borde de la pupila. Ese es el principal criterio. Además está acompañado de otros signos como
pérdida completa de las pestañas o el hecho de que las pestañas están precisamente adentro generando tracción sobre la córnea. Si a uno se le entra una pestaña y genera semejante malestar, ahora estas personas con todas las pestañas en su interior. Cuando se hicieron las cirugías, las personas nos decían, es que despertar ya no duele. Muchas gracias porque despertar ya no duele. O sea que todo el día era prácticamente de sufrimiento con las pestañas en contacto con el globo ocular. Es una condición de sufrimiento en estas poblaciones. Muy bien, el tratamiento entonces para esto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí con respecto al tracoma? El tratamiento entonces está definido por una estrategia generada por la Organización Mundial de la Salud. El tratamiento es integral, no es solamente el paciente, es un conjunto de acciones. Entonces la estrategia se denomina estrategia SAFE, por sus siglas en inglés. Y comprende 4 medidas básicas: cirugía del párpado, tratamiento antibiótico, promoción de la limpieza facial y cambios ambientales. Con respecto a la cirugía, se canalizan todas las personas que tengan triquiasis tracomatosa. Ya dijimos que la triquiasis es el contacto de las pestañas con el globo ocular. Entonces se canalizan todas las personas que tengan triquiasis tracomatosa en diferentes grados. Y esas personas son operadas con una cirugía muy sencilla, denominada rotación tarsal bilateral. Esa rotación tarsal bilateral lo que hace básicamente es, a través de un corte en el borde del párpado, posicionar nuevamente las pestañas en su lugar. Giran el borde del párpado, lo sostienen con puntos y lo que hace es prácticamente volver las pestañas a su posición normal. Entonces vemos esta paciente que tenía todas las pestañas hacia adentro y aquí la vemos con la cirugía ya con las pestañas expuestas. Todo este grupo de pestañas estaban adentro, totalmente adentro, en contacto con el globo ocular. El segundo componente de la estrategia SAFE es el tratamiento, y el tratamiento se hace en masa. Se mide la prevalencia de la población en menores de 9 años. Si esa prevalencia supera el 10%, es tratamiento masivo, la estrategia. Si es menos del 4%, se da tratamiento familiar. Esos son los criterios. El departamento del Baupés, el departamento de Guainía y el departamento de Vichada entran en fase de medicación masiva. El departamento de Baupés ya cumplió los 3 años de medicación masiva. Estamos en el 4º año y estamos haciendo la evaluación. Si en la evaluación encontramos que la prevalencia baja a menos del 4%, éxito. Continuamos con otras medidas y no damos más medicamento. Pero si la prevalencia del 26% que la teníamos en menores de 10 años decrece solamente hasta un 12 o un 15%, tenemos que dar nuevamente 3 años de medicación. Y es medicación masiva. Se hace una vez al año y se administra acitromicina, 20 miligramos por kilogramo de peso, dosis máxima de 1 gramo en una sola dosis. Y en niños menores de 6 meses, oxitetraciclina al 1%, en aplicación de 2 dosis, una cada 12 horas. Este medicamento fue cambiado en las últimas rondas por Acidrops, por acitromicina líquida, que tiene mayor aceptación por parte de la comunidad y es un tratamiento mucho más rápido. El tercer componente de la estrategia SAFE es la promoción del lavado de cara. Hay países que han eliminado la ceguera por tracoma, han eliminado el tracoma activo, es decir, han eliminado las conjuntivitis, la transmisión de la clamidia a través solamente del lavado de cara. ¿Por qué? Porque son las secreciones las que prácticamente están generando la transmisión de la enfermedad. Si se suspende la secreción con el lavado de la cara, se suspende la cadena de transmisión. Entonces, no se necesita ni siquiera agua limpia. En África hay países que promueven el lavado de cara con cualquier agua, incluso con agua sucia.
Los métodos de control, el cuarto componente de la estrategia es la modificación ambiental, pero en estos territorios es muy difícil establecerlo, porque ustedes ya vieron las características de la población, ustedes ya vieron lo difícil de establecer medidas en esos sitios. Entonces hemos optado por las 3 estrategias primeras y no hacemos modificación ambiental en estos lugares, porque es de muy bajo impacto. Las orientaciones preventivas entonces para la comunidad van orientadas a la promoción del lavado de cara, la búsqueda activa de personas con triquiasis tracomatosa, la intervención inicial de esas personas con el depilado para extraerle las pestañas y posteriormente hacer la cirugía, porque quitar las pestañas ofrece una protección temporal, detiene el daño mientras la persona está sin la pestaña, pero cuando vuelve a salir la pestaña genera nuevamente la ablación. Y la canalización de personas al servicio de cirugía. Esta es la bibliografía asociada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O no quedó claro nada? Bueno, muy bien. La segunda patología. Mataben. Está con unas prevalencias superiores a las del Baupés, superior al 30%. Y es de esperarse. Son poblaciones muy aisladas, son poblaciones que son refugios históricos, en los que programas de salud nunca han ingresado a los sitios. Pero paradójicamente los casos de ceguera, personas con triquiasis tracomatosa, se han encontrado principalmente en el Baupés. ¿Por qué? Porque es la ruta principal de acceso de la Amazonía, porque el río Baupés, el río Tiquié y el río Izana son los ríos que forman el origen del río Negro, son el origen del río Negro. Y la migración, los movimientos poblacionales se han dado principalmente por el río Negro.